Lo he titulado Cuando los montes se mueven. Y yo le invito a que pueda abrir la palabra en el libro de Isaías, capítulo 54, y vamos a leer desde los versículos 10 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Versículo 11 dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré, repita conmigo hermanos, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Hermanos, el Señor ha prometido una heredad sobre su pueblo. Vuelvo y repito, el Señor ha prometido una heredad sobre su pueblo. Y tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Porque dice la palabra que a todo aquel que cree en el Señor Jesús les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermano, y si tú y yo estamos hoy aquí, es porque hemos dado ese paso, es porque hemos creído en el Señor y es porque estamos dispuestos a ser adoptados como hijos de Dios. Hermanos, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dice que le va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Era la tierra prometida, era la tierra de Canaán. Y así mismo, hermanos, yo sé que Dios con cada uno de nosotros ha hecho unas promesas, que en medio de la vida de cada uno de nosotros tenemos promesas por parte del Señor. Hermanos, y lo que el Señor hizo en aquel momento, que el pueblo de Israel lo pudo ver palpable, que el pueblo de Israel lo pudo ver en vivo y en directo, nosotros hoy lo podemos experimentar en lo espiritual. Nosotros hoy lo podemos experimentar en lo sobrenatural. Y podemos ver, hermanos, cómo cuando nosotros nos disponemos a creer y a confiar en Dios, Dios puede hacer cosas grandes y cosas que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. En 1 Corintios 10 dice que todo lo que aconteció en el desierto es un ejemplo para nosotros. Hermanos, y así como el pueblo de Israel pudo llegar a ver su promesa cumplida, pudo llegar a ver su tierra prometida, yo hoy vengo a decirte, hermano, que tú también vas a ver cada una de las promesas que el Señor te ha hecho, que tú también vas a ver cumplido en medio de tu vida todo aquello que estás esperando, todo aquello que el Señor te ha prometido, porque tenemos un Dios que es fiel, porque tenemos un Dios que no miente, y si Dios te prometió, Él lo hará, hermanos. Hermanos, dice la palabra en Deuteronomio 11:11 que la tierra a la cual el pueblo de Israel iba a pasar era una tierra de montes. Hermanos, era una tierra que estaba rodeada de montes. Los montes, hermanos, son sinónimo de firmeza. Los montes son sinónimo de protección, son sinónimo de elevación y son sinónimo de bendición. Cuando una tierra estaba rodeada de montes, era una tierra que tenía riqueza. Era una tierra que no podía ser atacada fácilmente por sus enemigos. Era una tierra donde los que la habitaban podían elevarse y ver más allá de su perspectiva. Hermanos, y yo sé que cada uno de nosotros, en medio de nuestra vida, también tenemos montes. También tenemos cosas que nos elevan. También tenemos cosas que nos bendicen. También tenemos cosas que nos hacen ver más allá de nuestra perspectiva. Pero, hermano, dice la palabra del Señor en el versículo que estábamos leyendo, que va a llegar un momento donde esos montes se moverán. Yo sé, hermanos, que esto no suena muy bonito, yo sé que esto no suena muy alentador, pero la palabra lo dice, y si así lo dice, es porque así es, hermanos. Va a haber un momento donde esos montes se moverán. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado ese tipo de situaciones, donde algo que creíamos tan firme, algo que creíamos tan seguro, de repente ya no lo tenemos. Hay personas que estaban con nosotros y ya no están. Hay trabajo que vino y se fue. Hay felicidad que vino y se fue. Hay empleo que vino y se fue. Hay dinero que vino y se fue. Hay muchas cosas que hemos tenido tal vez en medio de nuestra vida y que veíamos
Yo le sirvo al Señor desde que tenía 11 años. Y durante todo este caminar he visto montes levantarse, pero también he visto muchos montes moverse. Yo no sé a cuántos de aquí les ha pasado. Yo no sé cuántos han sentido el vacío que queda. Hermanos, si hay cosas que por más que tú trates de agarrarlas de tu vida, se van a ir. Hay cosas que por más que tú trates de retenerlas, se van a ir. Y sí fueron de bendición, y sí fueron un propósito en su momento, pero va a llegar en un momento en el que ya no está. Y allí tenemos que aprender a entender la soberanía de Dios. Es allí donde nosotros tenemos, hermanos, que aprender a reconocer el propósito que Dios ha tenido, tanto en la bendición como en el momento en el que el monte se corre, como el momento en el que el monte se remueve. Porque nosotros somos felices agradeciéndole a Dios cuando llegan las bendiciones. Porque somos felices cuando Dios nos prospera. Porque somos felices cuando tenemos salud. Pero ¿cuántas veces relegamos cuando todo aquello se va? ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos atravesando una crisis económica? ¿Cómo actuamos cuando estamos atravesando una crisis familiar? Hermano, ¿tú cómo actúas cuando estás pasando por una enfermedad? ¿También alabas al Señor con el mismo fervor? ¿O por el contrario tu amor por el Señor mengua? Tenemos que aprender, hermanos, a adorar al Señor en todo momento. Cuando los montes se levantan, pero también cuando los montes se remueven. Y yo sé, hermanos, que es que cuando los montes se remueven, nosotros como seres humanos tendemos a pensar que es que tal vez Dios se olvidó de nosotros, que es que tal vez Dios alejó su bendición de nosotros. Pero hoy yo vengo a decirte, hermano, no es así. La misericordia del Señor está contigo en todo momento. El amor del Señor está contigo en todo momento. Y lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer el propósito de Dios en cada una de esas situaciones. Hermanos, y sí, tal vez puedan pasar muchas cosas por nuestra cabeza, pero el versículo, el texto bíblico que estamos leyendo el día de hoy nos demuestra que a pesar de que los montes se remuevan, Dios siempre está con nosotros. Y el primer punto que quiero tocar el día de hoy es que su misericordia no se aparta de ti. Dice la palabra, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti su misericordia. Hermanos, si tú has experimentado una pérdida en tu vida, si hoy tal vez tú has tenido un monte que desapareció, si tal vez tú dices, pero es que esto era la bendición que Dios me había dado y ya no la tengo. Hermano, yo he venido a decirte que la misma misericordia que te dio el monte la primera vez, lo va a hacer otra vez. Él lo hará otra vez porque Él tiene el poder. Y esta misericordia no se ha apartado de ti. Esta misericordia sigue estando contigo. Hermano, una de las peores tentaciones que tenemos como cristianos es el creer que la misericordia de Dios se aparta de nuestras vidas. Pero hermanos, las misericordias de Dios, dice la palabra, que son nuevas cada mañana. Cada mañana, en cada amanecer, sus misericordias para tu vida se renuevan. Con cada amanecer, sus misericordias se renuevan. Y Dios cada día puede hacer cosas nuevas en medio de tu situación. Hermano, los montes se van, pero la misericordia de Dios permanece. Yo repito, los montes se van, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Hermanos, Él sigue amándote, Él sigue cuidándote, Él sigue protegiéndote a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que pueda pasar en tu vida. Él sigue allí siempre contigo. Hermanos, cuando no somos cristianos, cuando no tenemos esta confianza en el Señor y experimentamos alguna pérdida difícil en alguna situación, tal vez nosotros creemos que no vamos a volver a encontrar felicidad. Tal vez nosotros creemos que no vamos a volver a hallar aquello que teníamos. Pero hermanos, nuevamente te repito, los montes se van, pero su misericordia permanece. A José le quitaron su manto de colores, pero no le quitaron el favor del que se lo dio. A José le quitaron el manto de colores, pero el favor de Dios lo acompañó en cada circunstancia. El favor de Dios lo acompañó mientras era un esclavo. El favor de Dios lo acompañó mientras estuvo en la cárcel. Y ese mismo favor lo elevó a lo alto.
Hermano, y no es por nosotros, es por Él. No es porque tú hayas hecho algo para ganarte su misericordia, no es porque tú hayas hecho algo para ganarte su favor, es porque a Él, en su infinito amor, le plació dártelo. En su infinito amor, a Dios le plació mirarnos a cada uno de nosotros con amor y misericordia. Y a pesar de que tal vez muchos hubiéramos estado unidos en el pecado, de que tal vez muchos hubiéramos estado condenándonos en los deleites del mundo, su amor y su misericordia nos alcanzó. Y por eso, hermanos, hoy estamos en este lugar. Hermano, te pueden quitar todo, pero no te lo pueden quitar a Él. El Señor va a permanecer para siempre, su favor va a permanecer para siempre y su misericordia en tu vida va a permanecer para siempre. Lo segundo que podemos mirar es que su pacto de paz con nosotros no se ha roto. Yo quiero preguntar cuántos tienen un Dios de pactos. Yo tengo un Dios de pactos. Hermanos, si el Señor hizo un pacto con nosotros, y era que si lo aceptábamos, Él nos iba a adoptar dentro de su pueblo. Y fue un pacto, hermanos, que fue sellado con sangre en la cruz del Calvario. Fue un pacto que fue sellado con sangre cuando Cristo murió por cada uno de tus pecados, por los tuyos, por los míos, por los que ya cometimos y los que vamos a cometer, porque el Señor nos perdonó el futuro. Solo quiere decir que yo me voy a ir y voy a pecar porque ya mis pecados fueron perdonados. No, hermanos, cuando tú realmente pasas a ser parte del pueblo de Dios, vas a tener mucho cuidado de no ofenderlo con tus actos, de no ofenderlo con tu manera de hablar, de no ofenderlo con tu manera de vivir. Pero, hermanos, tenemos que entender que por más situaciones que pasen en medio de nuestras vidas, el pacto de Dios con nosotros sigue intacto y sigue vivo. Hermanos, es un Dios que está por sangre. Y cuando los montes se mueven, no te olvides que ese pacto no se ha roto. No te olvides que ese pacto sigue vivo, hermano. Hermano, y que la sangre de Dios es tan poderosa, la sangre que Cristo derramó por ti y por mí, sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue hace más de 2000 años. Y mientras esa sangre siga fluyendo, el pacto de Dios contigo seguirá vivo. Y el pacto que Dios tiene contigo seguirá guiándote y seguirá protegiéndote. No importa cuántos montes se puedan remover de tu vida, pero el pacto de Dios es el que sigue allí. Lo que pasa es que muchas veces somos nosotros los que queremos alejarnos de ese pacto. Muchas veces somos nosotros los que a la primera situación salimos corriendo y salimos huyendo. Y los que cuando nos empiezan a pasar este tipo de situaciones, cuando empezamos a ver los montes removidos, cuando empezamos a ver la crisis, cuando empezamos a ver la enfermedad, cuando empezamos a ver los problemas familiares, lo primero que hacemos es salimos y nos vamos, porque creemos que Dios nos abandonó. Somos nosotros, hermanos, los que muchas veces nos alejamos de Dios. Hermanos, ¿y esto por qué pasa? Porque muchas veces empezamos a confiarnos en que a medida que vamos caminando en la vida cristiana, tal vez no necesitemos orar tanto, tal vez no necesitemos leer la palabra tanto, tal vez no necesitemos congregarnos. Hermanos, y esos son puntos tan importantes que no debemos de dejar de hacer, porque a medida que esto pasa, la sangre de Cristo en medio de nuestra vida va a restar importancia y empezamos a actuar por obras. Y decimos, es que yo no robo, yo no mato, yo no miento, pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Podemos hoy en día decir, Señor, si tú me miras, yo estoy limpio. O somos como los fariseos que estaban apuntando a la mujer para lanzarle una piedra. Y que cuando el Señor le dijo, el único que lo puede hacer es el que esté libre de pecado, ninguno lo pudo hacer, porque ninguno estaba así. Ellos eran los fariseos que tenían sus túnicas largas, que tenían su barba larga, que podían recitar el Pentateuco completo, pero cuando el Señor lo dijo, no estaban limpios como el Señor lo esperaba. ¿Cómo está tu vida, hermano, hoy? ¿Cómo está tu vida para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar? ¿Estás limpio y estás fortalecido en la palabra, en la oración? ¿O por el contrario estás esperando, mirando qué está pasando a tu alrededor? Mirando en qué está fallando el hermano, en qué está fallando aquel, qué está haciendo el otro. Porque dice la palabra del Señor también que muchas veces
de que somos salvos por su amor y por su misericordia, y que pase lo que pase, venga lo que venga, su amor nunca se va a apartar de nosotros, y que ese pacto de sangre siempre va a estar contigo, y que la presencia del Señor siempre va a estar acompañándonos. Hermanos, y que si tú tal vez te has alejado del Señor por haber visto montes removidos, aún estás a tiempo de volver. Aún estás a tiempo de decir: Señor, ayúdame a reconocer que tú tienes propósitos con cada una de las cosas que pasan. Dice la palabra del Señor que a los que creen en el Señor Jesús, todas las cosas les ayudan para bien. No dice unas, no dice otras, dice todas las cosas, y todas son todas. Hermanos, entonces, independientemente de lo que pase, aún estamos a tiempo de recapacitar y volver al Señor. El hijo pródigo, cuando estaba en el corral de los cerdos, dijo: en la casa de mi padre. Y tal vez hubo personas que podrían haberle dicho: pero es que tú te fuiste, pero es que tú lo vendiste, pero es que esto. Pero eso no quitó el hecho de que fuera su padre. Y lo mismo, hermanos, pasa con nosotros. Nuestro Padre sigue esperándonos con el mismo amor, y nuestro Padre sigue esperándonos con la misma convicción y con el mismo poder de ese tiempo, y sigue esperándote con el mismo amor y la misma misericordia. La gracia, el favor y el poder del Señor sigue con nosotros. Lo tercero es que su amor no ha desaparecido, y los invito a que leamos el versículo 11. Dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán. El versículo 11: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Hermanos, podemos ver que aquí el Señor estaba viendo con misericordia, estaba viendo con consuelo a su pueblo. Y cuando el Señor nos mira así, es porque nos está mirando con ojos de amor, con esos ojos de un amor tan infinito que Él nos ha entregado, con esos ojos del amor tan perfecto que Él nos ha dado. Y por eso Él se conduele de nuestras debilidades, Él se conduele de todo aquello que nosotros podamos haber pasado. El Señor aquí estaba viendo que su pueblo estaba cansado, que su pueblo estaba fatigado, y aún así lo seguía mirando con ojos de amor. Y tal vez muchas veces tú también te sientas cansado. Tal vez muchas veces cuando estamos atravesando pruebas, circunstancias difíciles, podamos sentir el cansancio y la fatiga. Pero hermanos, aquí podemos ver que los ojos del Señor siguen mirándonos aún en esos momentos. Que los ojos del Señor siguen mirándonos con su amor, sin importar todo esto que haya pasado. Hermanos, aunque los montes se remuevan, el Señor te sigue viendo como su hijo. Aunque los montes se remuevan, el Señor te sigue viendo con el mismo amor. Y la Biblia dice claramente que el amor nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Entonces, si tú te has sentido cansado, si tú te has sentido fatigado, si tal vez tú has renegado, tú has cuestionado a Dios en medio de las situaciones que has tenido, es momento de reconocer y de arrepentirte y de decirle al Señor: Señor, quiero que me sigas mirando con tus ojos de amor. Yo quiero que tú me sigas mirando con tus ojos de misericordia. Hermanos, cuando los montes se mueven, no significa que Dios apartó su misericordia. No significa que Dios ha roto su pacto, y no significa que Dios ha dejado de mirarnos con amor. Cuando los montes se remueven, hermanos, lo que significa es que algo nuevo está por venir. Es que algo nuevo viene para tu vida. Siempre después de un final viene un nuevo comienzo. Hice una frase muy conocida que después de la oscuridad más fuerte de la noche es que llega el amanecer. Hermanos, y aquí si seguimos leyendo el versículo 11, lo voy a leer nuevamente: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré, repita conmigo, hermano, yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundiré. Hermanos, podemos ver que aquí el Señor está diciendo: sí, los montes se van a remover, sí, los montes se van a mover, yo te sigo mirando con amor, yo sigo sosteniendo mi paz, yo te sigo mirando con misericordia. Pero no solo eso, sino que además podemos ver una nueva promesa de cimentarnos. Y si podemos ver el significado de cimentar,
esto es una palabra que se utiliza en construcción, y es que cuando van a construir un edificio deben hacer un hueco en el piso, y dependiendo de lo grande que sea el hueco, es lo grande que va a ser el edificio. Entonces, hermanos, yo hoy vengo a decirte, del vacío grande que dejó el monte que se removió, es la grandeza de la bendición que viene para tu vida. Puede que hayas perdido muchas cosas, puede que hayas perdido cosas con las que no imaginabas que podrías seguir viviendo, pero el Señor siempre va a hacer algo nuevo y especial en medio de ese vacío. El Señor es el único que puede llenar todo aquello que te haya pasado. El Señor va a hacer algo nuevo en tu vida y traerá algo nuevo para tu vida en medio de aquello que perdiste, en medio de aquello que tal vez no veía salida. Hermanos, donde hay un vacío nuevo, el Señor lo va a hacer otra vez, porque Él es fiel y su misericordia permanece para siempre. Hermanos, y si seguimos leyendo, podemos ver cómo dice que Él nos va a cimentar nuestras piedras sobre sarbuclo y sobre zafiros. El monte anterior era un monte de lodo, era un monte de tierra, pero el Señor está prometiendo cimentarnos en un monte de piedras preciosas. Hermanos, lo terrenal va a cambiar por lo espiritual. Lo terrenal va a cambiar por lo espiritual en tu vida. Hermanos, sí es como una analogía de lo que pasaba también con Adán y con Jesucristo. Adán fue hecho de barro, pero Jesucristo fue el Espíritu llegado a nosotros. Hermanos, y eso mismo pasa acá. El Señor cambia lo natural por lo sobrenatural, cambia lo natural por lo divino. Hermano, y podemos ver que este tema de las piedras preciosas del cimiento lo podemos ver en la palabra en el libro de Apocalipsis, y es que de estos materiales está formado el muro de la Nueva Jerusalén. De estos materiales está formado el muro de la tierra que nosotros vamos a poseer. Hermanos, es porque el Señor nos está cimentando a nosotros dentro de la espiritual. Hermanos, en tu vida tal vez hay cosas que se fueron, sí. En tu vida hay cosas que tal vez no vas a volver a ver, pero te has puesto a pensar cuál ha sido el propósito que Dios ha tenido con eso. Hermano, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Tenemos que seguir andando en esa senda, tenemos que seguir caminando, porque el Señor te va a dar más y más y más a medida que tú comiences a confiar en Él. Hermano, Pablo dijo: yo olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que queda adelante. Nosotros tenemos que estar con nuestra mirada puesta en lo que el Señor tiene para nosotros. Agradezcámosle por todo lo que quedó atrás, agradezcámosle por lo que tuvimos y hoy no está, pero miremos a lo que está adelante y a lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Hermanos, cuando un monte se remueve en nuestras vidas, nosotros lo primero que debemos hacer es entender que Dios lo permitió. Y yo sé que tal vez a nosotros nos puede costar mucho. Yo sé que hay cosas que uno dice: pero Dios, ¿cómo va a permitir que yo pase por esto? Pero Dios, ¿cómo va a permitir que yo sufra esto, que yo viva esto? Si Él me ama, ¿cómo en medio de su amor Él lo va a permitir? Hermanos, pero déjame decirte que Dios siempre tiene un propósito para todo. Hermanos, tal vez ese no era el negocio, tal vez esa no era tu casa, tal vez ese no era el empleo, tal vez esa no era la persona, pero el Señor siempre tiene un propósito con todo. Y si ese muro ese monte que tú veías como una bendición hoy no está en tu vida, es porque Dios así lo permitió. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender que cuando esos montes se remueven, Dios siempre va a estar allí, porque Dios no te da algo que sepa que tú no puedas soportar, porque Dios siempre que llega una prueba a tu vida te va a dar la suficiente fortaleza para atravesarla. Es por eso que debemos estar fortalecidos en todo momento, en la palabra, en la oración, en la congregación, porque allí es donde es más fácil atravesar estos momentos de pruebas, de crisis y de dificultades, hermanos. Hermanos, no existe, cuando los montes se mueven es porque Dios lo hizo. No hay nadie más que lo pueda hacer. Yo no me puedo ir para pararme en el Monte Everest y llamar a una empresa y decir: venga, yo quiero que me muevan este monte para Colombia. No, eso solo lo puede hacer el Dios que lo puso. Solamente el Dios que te puso esos montes lo puede remover.
no renegaba de Dios. Su respuesta fue: Jehová dio, Jehová quitó. Hermanos, sí tenemos que aprender a reconocer eso en medio de nuestra vida también. Jehová da, pero Jehová quita. Y cuando Jehová quita, no lo hace porque te quiere ver sufrir. Cuando Jehová quita, no lo hace porque te quiere ver mal. Cuando Jehová quita es porque tiene algo preparado para tu vida. Cuando Jehová se lleva es porque tiene una bendición más grande para tu vida, hermanos. Lo que tenemos que aprender nosotros es aceptarlo. Aceptar en todo momento, independientemente de lo que pase. Hermanos, Dios es soberano. ¿Y qué significa que Él es soberano? Que Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Y Él lo hace por tu bien y por tu bienestar en todo momento. Hermano, y tal vez tú puedas decir: es que ese monte me daba seguridad, es que ese monte me daba protección, es que ese monte me daba mi bendición. Pero también puedes preguntarte: ¿qué hay más adelante de ese monte? ¿Qué hay más allá? Tal vez estamos con un monte pequeño y el Señor necesitaba removerlo para incrementar sus cimientos. Porque lo que siempre hace el Señor es más grande que lo que teníamos. Hermanos, debemos dejar de mirar lo que quedó atrás. El Señor le decía al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl si yo fui quien lo quité? Hermano, y el Señor te dice: ¿hasta cuándo llorarás por lo que quedó atrás? Mira lo que yo te traigo hacia adelante. Mira lo que yo tengo para tu vida. Hermanos, si el monte se remueve, es porque Dios está a punto de construir otro. No podemos quedarnos llorando donde estaba el monte. No podemos quedarnos pensando: es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho aquello. Lo que tenemos que hacer es levantarnos en fe, agradecer al Señor por lo bueno y por lo malo, y creer en las bendiciones que vienen para tu vida. Hermano, puede que el vacío sea muy grande, pero yo quiero decirte que en poco tiempo ese vacío va a ser lleno, que en poco tiempo ese vacío se va a llenar, ese problema se va a ir, la crisis económica se va a ir, la enfermedad se va a ir de tu vida, porque el Señor va a construir algo nuevo, porque el Señor aquello terrenal que teníamos lo va a cambiar por algo divino y espiritual. Y lo último es que lo que viene siempre es mejor que lo que se va. Hermanos, y si tú confías en Dios, y si tú tienes tu fe puesta en Dios, tu mente puesta en Dios, podrás saber que lo que viene siempre es mejor que lo que se va. Y yo sé que tal vez todos de nosotros hemos vivido situaciones donde decimos: ¿pero qué puede ser mejor que esto? Yo recuerdo que yo hace tiempo trabajaba en una empresa. Llevaba 4 años. Yo creía que tenía el favor de mis jefes, que estaba bajo su gracia. Y de un momento a otro me pasaron una carta y me dijeron: Aleja, trabajas hasta mañana. Yo sentí que el mundo se me iba a caer encima. Yo ya tenía un buen salario, tenía un buen puesto, llevaba 4 días. Y yo me recuerdo que yo hablaba con mi esposo y yo le decía: mi amor, ¿yo dónde voy a encontrar otro trabajo así? 15 días después me llamaron de otra empresa. En esa empresa empecé con un salario más bajito del que estaba, con un cargo más bajito del que estaba, pero yo me cogía al favor de Dios. Y yo le dije: Señor, tú lo quitaste y algo tendrás para mí. En esa empresa, hermanos, llevo 5 años. Es una empresa que me ayudó a terminar mi carrera. Es una empresa en la que puedo crecer y en la que empecé bajito. Y hoy en día, por el favor y la misericordia de Dios, estoy en el cargo más alto que se puede tener en la regional. Entonces, muchas veces nosotros nos cerramos nuestra mente, hermanos, a decir: ¿qué mejor puede venir para mi vida? Pero siempre, cuando algo se va de tu vida, algo mejor llega. Eso debemos tenerlo claro, hermanos. Hermanos, y ese es solamente uno de los montes que el Señor ha removido en mi vida. Pero durante mi caminar han pasado muchos montes que se han removido. Y yo sé que con cada uno de ustedes también ha pasado. Y cuando eso pase, nosotros tenemos que entender que somos administradores de los bienes del reino. El Señor dio a cada uno de nosotros dones y talentos para administrarlos. Y cada una de las bendiciones que Dios te ha dado son también elementos que Dios te ha entregado para administrar. Tus hijos, tu familia, todo aquello, el Señor te lo ha entregado en tus manos para administrarlos.
Y aquí yo quiero hacer una analogía y pasa con los administradores, por decir, de una tienda. Un administrador es alguien a quien el dueño pone allí para cuidarla. Pero si yo como administrador mañana llego y el dueño dijo, tumbemos este muro, yo ya no tengo nada que hacer ahí, porque el dueño fue el que lo dijo. Lo mismo pasa con estas situaciones. Cuando Dios lo quita, nosotros no tenemos cómo refutarlo, no tenemos cómo cuestionarlo, hermanos, porque Él fue el dueño el que lo hizo, fue el dueño el que lo quitó. Pero aquí todavía debemos entender que los hombres son injustos, pero que tenemos un Dios justo y que Él nunca te va a quitar algo, que Él nunca te va a dejar sin algo que no sea para bien tuyo. Él nunca va a hacer algo que no sea para tu beneficio, hermano. Y hay muchas situaciones que nosotros podemos pasar. Hay muchos montes que nosotros podemos atravesar. Y es allí donde nosotros debemos experimentar la verdadera confianza en el Señor. Cuando esos montes se remueven, cuando esos montes se corren y queda un vacío tan grande, nosotros ¿cómo actuamos? ¿Salimos corriendo a la primera o por el contrario nos aferramos más a la mano de Dios? ¿Nos vamos de su presencia o por el contrario lo buscamos más? Hermano, créeme que en los montes, siempre que se remueven hay algo. Hermanos, y si me permiten un momento, yo les quiero contar algo personal. Si ustedes algún día llegan a un cementerio, después de haber dejado a su hijo de 7 días de nacido en un ataúd, encerrado en una tumba, llegas a una casa vacía que estaba preparada para ver crecer un hijo. Llegas y estás a las 3 de la mañana en un baño extrayéndote leche que debía alimentar a tu hijo y hoy la estabas botando por un lavamanos. Ese día, hermano, entenderás lo que es un monte removido. Ese fue mi monte removido. Yo sé que con cada uno de ustedes el Señor lo ha hecho. Yo sé que en cada uno de ustedes el Señor ha removido montes. Y yo en su momento no entendía. Y yo en su momento no sabía por qué eso estaba pasando en mi vida. Y luego el Señor, a través de una palabra, me decía: yo estoy preparando tu cuerpo para una bendición. Fue muy difícil porque después de José David yo tuve un aborto, tuve un embarazo muy difícil. Samuel nació y estuvo hospitalizado un mes. Los médicos me decían: mamá, el niño hacía unas paradas respiratorias. Y los médicos me decían: mamá, tenemos que buscarle problemas cerebrales o cardíacos. Y recuerdo en ese momento, yo postrada diciéndole al Señor: Señor, yo sé lo que se siente perder un hijo, pero yo te lo entrego a ti. Hermanos, y al día siguiente empezaron a hacer exámenes y mi hijo estaba perfecto. Mi hijo estaba perfecto porque la bendición del Señor estaba con él. Y un niño que cuando en mi primer control prenatal me dijeron: mamá, no te hagas ilusiones, que lo más seguro es que ese bebé no se logre, pues yo puedo decir: mi hijo tiene 7 años, es alegría de vida. Hermanos, si esto solo pasa cuando nosotros nos atrevemos a confiar y a creer en el Señor. Hermanos, ese fue mi monte removido. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene montes que se han ido. Yo sé que cuando uno habla de la muerte uno dice: pero qué de bueno puede venir a mi vida con esto. Pero qué de bueno puede tener el Señor con esto. Y yo hoy en día le digo: Señor, yo no sé tú de qué estabas librando a mi hijo. Yo no sé tú de qué lo estabas librando más adelante. Pues solo recuerdo ese momento y le puedo decir: Señor, gracias. Porque hoy yo puedo tener la convicción de que mi hijo fue salvo y de que mi hija está con el Señor. A pesar del dolor y a pesar del sufrimiento. Hermanos, tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo. Y en el momento en el que Samuel estaba en el hospital fue que yo entendí lo profundo de las palabras de Job, cuando decía: Jehová dio y Jehová quitó. Jehová a mí me quitó un hijo, pero hoy yo tengo la bendición. Y Él sabe sus propósitos. Y yo lo único que le pido todo este tiempo es: Señor, ayúdame a no cuestionarte, sino agradecerte. Y eso, hermanos, es lo que debemos hacer en todo momento: agradecer al Señor. Hermano, tal vez hay cosas que fueron removidas
Pero hermanos, es un proceso que muchas